Catequesis número 40 de la Teología del Cuerpo, recibida el 17 de septiembre de 1980 por San Juan Pablo II, titulada El deseo, reducción intencional del horizonte de la mente y del corazón. Durante la primera reflexión nos hemos preguntado qué es el deseo, del que hablaba Cristo en el Sermón de la Montaña, Mateo 5, 27, 28. Recordemos que hablaba de él en relación al mandamiento no cometerás adulterio. El mismo desear, con precisión mirar para desear, es definido como un adulterio cometido en el corazón. Esto da mucho para pensar. En las reflexiones anteriores dijimos que Cristo, al expresarse de ese modo, quería indicar a sus oyentes la separación del significado esponsal del cuerpo, experimentada por el hombre, en este caso el varón, cuando secunda la concupiscencia de la carne con el acto interior del deseo. La separación del significado esponsal del cuerpo comporta al mismo tiempo un conflicto con su dignidad de persona. Es un auténtico conflicto de conciencia. Aparece así que el significado bíblico, y por tanto también teológico, de lo que es el deseo, es diferente del puramente psicológico. El psicólogo describirá el deseo como una orientación intensa hacia el objeto a causa de su peculiar valor, en el caso aquí considerado por su valor sexual. Según parece, encontraremos esta definición en la mayor parte de las obras dedicadas a temas semejantes. Sin embargo, la descripción bíblica, aunque sin minusvalorar el aspecto psicológico, pone de relieve sobre todo el aspecto ético, dado que hay un valor que queda lesionado. El deseo es, diría yo, el engaño del corazón humano en relación a la perenne llamada del hombre y de la mujer, a la comunión a través de un don recíproco. Esta llamada que ha sido revelada en el misterio mismo de la creación. Así pues, cuando en el Sermón de la Montaña, Mateo 5, 27, 28, Cristo hace referencia al corazón o al hombre interior, sus palabras no cesan de estar cargadas de esa verdad acerca del principio, a la que respondiendo a los fariseos, de Mateo 19, 8, él había referido todo el problema del hombre, de la mujer y del matrimonio. La perenne llamada que hemos intentado analizar siguiendo el libro del Génesis, sobre todo Génesis 2, 23, 25, y en cierto sentido la perenne atracción recíproca por parte del hombre hacia la feminidad y por parte de la mujer hacia la masculinidad, es una invitación mediada por el cuerpo, pero no es el deseo en el sentido de las palabras de Mateo 5, 27, 28. El deseo, como realización de la concupiscencia de la carne, también y sobre todo en el acto puramente interior, empequeñece el significado de lo que eran esa invitación y esa recíproca atracción, y que sustancialmente no cesan de ser. El eterno femenino, así como por lo demás el eterno masculino, también en el plano de la historicidad tiende a liberarse de la pura concupiscencia y busca un lugar de afirmación en el nivel propio del mundo de las personas. Da testimonio de ello esa vergüenza originaria de la que hablaba Génesis 3. La dimensión de la intencionalidad de los pensamientos y de los corazones constituye uno de los principales filones de la cultura humana universal. Las palabras de Cristo en el Sermón de la Montaña confirman precisamente esta dimensión. En no menor medida, sin embargo, estas palabras expresan también claramente que el deseo forma parte de la realidad del corazón humano. Cuando afirmamos que el deseo representa una reducción con relación a la originaria atracción recíproca de la masculinidad y de la feminidad, pensamos en una reducción intencional como una restricción o un cierre del horizonte de la mente y del corazón. Una cosa es tener conciencia de que el valor del sexo forma parte de toda la riqueza de valores con los que el ser femenino aparece ante el hombre, y otra cosa es reducir toda la riqueza personal de la feminidad a ese único valor, es decir, al sexo, como objeto idóneo para la satisfacción de la propia sexualidad.
el mismo razonamiento se puede hacer con relación a lo que es la masculinidad para la mujer. Si bien las palabras de Mateo 5, 27, 28 se refieren directamente solo a la otra relación. La reducción intencional es, como se ve, de naturaleza sobre todo axiológica, es decir, una reducción que se refiere a la consideración del valor del cuerpo humano. Por una parte, la eterna atracción del hombre hacia la feminidad, confrontemos Génesis 2:23, libera en él, o quizás debería liberar, una gama de deseos espirituales carnales de naturaleza sobre todo personal y de comunión, a los que corresponde una jerarquía de valores proporcional. Por otra parte, el deseo limita esta gama, ofuscando la jerarquía de los valores que caracterizan la atracción perenne de la masculinidad y de la feminidad. El deseo hace que en el interior, es decir, en el corazón, en el horizonte interior del hombre y de la mujer, se ofusque el significado del cuerpo, propio de la persona. La feminidad deja así de ser para la masculinidad sobre todo sujeto, deja de ser un lenguaje específico del espíritu, pierde el carácter de signo. Deja, diría yo, dice San Juan Pablo II, de llevar sobre sí el estupendo significado esponsal del cuerpo. Deja de estar colocada en el contexto de la conciencia y de la experiencia de este significado. El deseo que nace de la misma concupiscencia de la carne, desde el primer momento de la existencia en el interior del hombre, de la existencia en su corazón, pasa al lado de tal contexto. Se podría decir con una imagen que pasa sobre las ruinas del significado esponsal del cuerpo y de todos sus componentes subjetivos. Y en virtud de la propia intencionalidad axiológica, tiende directamente hacia un fin exclusivo, que es satisfacer solo la necesidad sexual del cuerpo como objeto propio. Tal reducción intencional y axiológica puede ya verificarse, según las palabras de Cristo, Mateo 5, 27, 28, en el ámbito de la mirada, del mirar, pero más bien se realiza en el ámbito de un acto puramente interior, expresado por la mirada. La mirada, o más bien el mirar, es en sí mismo un acto cognoscitivo. Cuando en su estructura interior entre la concupiscencia, la mirada asume un carácter de conocimiento deseoso. La expresión bíblica, mira para desear, puede indicar tanto un acto cognoscitivo del que el hombre se sirve deseando, es decir, confiriéndole el carácter propio del deseo que tiende hacia un objeto, como también un acto cognoscitivo que suscita el deseo en el otro sujeto y sobre todo en su voluntad y en su corazón. Como se ve, es posible atribuir una interpretación intencional a un acto interior, teniendo presente uno u otro polo de la psicología del hombre, el conocimiento o el deseo, entendido como apetitus. El apetitus es algo más amplio que el deseo, ya que indica todo lo que se manifiesta en el sujeto como aspiración, y como tal se orienta siempre hacia un fin, o sea, hacia un objeto conocido bajo el aspecto de valor. Sin embargo, una adecuada interpretación de las palabras de Mateo 5, 27, 28 requiere que a través de la intencionalidad propia del conocimiento o del apetitus percibamos algo más, es decir, la intencionalidad de la existencia misma del hombre en relación con el otro hombre, en nuestro caso del hombre en relación a la mujer y de la mujer en relación al hombre. Sobre este tema nos convendrá volver de nuevo. Aún es necesario añadir para concluir la reflexión que en aquel deseo, en el mirar para desear, del que trata el Sermón de la Montaña, la mujer para el hombre que la mira así, cesa de existir como sujeto de la eterna atracción y comienza a ser solo objeto de concupiscencia carnal. Esto unido a la profunda separación interna del significado esponsal del cuerpo, de la que ya hemos hablado en la anterior reflexión. Hasta aquí la catequesis número 40 de la teología del cuerpo, titulada El deseo, reducción intencional del horizonte de la mente y del corazón, recibida por San Juan Pablo II el 17 de septiembre de 1980.